el poder que tiene el pueblo para elegir a los que pueden, bueno, más que nada para elegir, que no se base en una autoridad. Así es, al final, democracia es cuando las decisiones se toman en función a la necesidad o a los requerimientos de la mayoría, ¿verdad? Dice, en los últimos siglos se ha establecido primero en la teoría y poco en la práctica. Hablamos mucho de derechos humanos, pero generalmente no lo vemos reflejado en nuestros actos. Diríamos que generalmente vamos viendo que en lugar de que tuviéramos mejores derechos humanos y más valores, parece ser que cada día se van perdiendo más esos valores. Y eso es la parte más triste, ¿verdad? Porque dicen, en la teoría, pues todo el mundo habla de derechos humanos, en la práctica no lo vemos. Y eso es la parte difícil, ¿verdad? Primero dice en la práctica, la exigencia mínima que debe cumplir una comunidad política, muchos. La política es, dijéramos, buscando el beneficio no de unos cuantos, sino el beneficio de la mayoría. Son los derechos humanos, los que a la fecha siguen siendo un buen propósito. Por lo mismo que ya les dije, en la teoría se habla mucho de derechos humanos, en la práctica no. Entonces todavía sigue siendo como un propósito, un plan a futuro, pero no se ve que ese plan se piense llevar, porque al final de cuentas no se aplica como debiera. Dice, y es la ética, la única empresa que no lo puede pasar por alto. O sea, quiere decir que todos los actos humanos deben tomar en consideración a los derechos de los humanos. Y toda la ética, no solamente la ética médica, sino toda la ética. Todos debemos de tener una ética. ¿Y qué es la ética? Quedamos en que la ética pues es las normas de conducta que tiene cada quien, que está en función a su condición, dijéramos, de dónde nace, cómo se educa, de su comunidad, y de alguna manera también tiene que ver con la moralidad de los actos. No sé, ahora sí me puse afónico. Phil Barrera, Doc. ¿Mandé? El concepto de derecho... Un poquito de agua, Doc. Un poquito de agua, sí, pero no subí mi vaso de agua. Creo que voy a tener que ir por él. Vamos, Doc. Bien. Entonces decía yo que el concepto de derechos humanos, dice, son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no puede vivir
como ser humano. Como bien dijeron ustedes, son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Tiene como fundamento la dignidad de las personas humanas, que han sido reivindicadas en cada momento histórico. Entonces, ¿qué cosa es la dignidad? ¿Quién me dice qué es la dignidad? ¿Qué conceptos tendríamos de dignidad? ¿Qué es la dignidad? Sería lo que nos da el valor como personas, el valor que tenemos como seres humanos. Así es. Todas las personas tenemos los mismos derechos y ninguno debe ser maltratado de ninguna forma, en ninguna condición y en ningún momento. O sea, la dignidad. La persona siempre debe ser una persona digna. No se puede pasar sobre sus derechos como ser humano. Y se rebasan los límites raciales. O sea, de alguna manera, cuando habla de los límites raciales, incluso el propio Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que son derechos universales, que por el simple hecho de ser humano debe ser respetado y tratado con dignidad donde quiera que esté, así sea que sea mexicano, pero que esté en el otro extremo del mundo, o alguien del otro extremo del mundo esté en México. De alguna manera, por eso dice, rebasa el límite del Estado. ¿Qué entendemos por el Estado? Porque también hablamos de Estado. ¿Qué cosa es el Estado? El gobierno, ¿no? Es el gobierno, dijéramos, dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estado, México. ¿Sí? Estamos hablando de México. Por eso dice, rebasa el propio Estado. O sea, aunque el hecho de que no sea mexicano, el que esté no se puede dejar de ser humano. Y igual, de alguna manera, que usted del otro lado, pues también igual. En su conjunto son normas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso que son normas jurídicas? ¿Están vinculadas con la ley? Sí, y por lo tanto lo sanciona si se sobrepasa. Así es, quedamos que todo lo que está regido por una ley, quien incumple esa ley, pues tiene una sanción. Dice, no normas jurídicas que imponen deberes y obligaciones al Estado para su efectivo respeto y conceden facultades a las personas provistas de sanciones para asegurar su efectividad. O sea, dijéramos, aquella persona que trate indignamente a una persona, pues se le debe dar sanciones. Y habla de también obligaciones del Estado, porque pues, algunas veces también, dijéramos, el maltrato que había en otros tiempos. Entonces, estamos hablando de el deber. Claro, que si yo como ser humano tengo un derecho, ¿dónde se terminaría mi derecho? Donde empiezan los derechos de la otra persona. Donde empieza el derecho de la otra persona. Por eso decía yo, por ejemplo, mientras yo esté soltero, yo no esté casado, en ese momento pues soy individual. Pero eso desde el punto de vista legal. Si me caso, ya no puedo, ya no es individual, son decisiones de pareja. Que tienen que ver ya los dos, donde empieza el derecho del uno y del otro. Por eso dicen a igualdad. Hablamos de igualdad, de lo que reclaman ahorita, por ejemplo, las mujeres, es que los hombres y las mujeres se traten por igual y tengan exactamente los mismos derechos, que es en lo único que somos iguales, en los derechos. ¿Verdad?
De alguna manera tiene que ver con eso. El derecho de mi derecho, yo puedo hacer con mi persona lo que yo quiera, pero no puedo hacer con otra persona lo que yo quiera. Y entonces ahí vendría lo que se viene siendo también el contrato. El contrato. En un momento dado se firma un contrato. El matrimonio es un contrato. Ya aceptamos, dijéramos, obligaciones de un lado y de otro. Esto nada más para ponerles un ejemplo de lo que significa un contrato, y en el cual yo tengo derechos, pero también la otra persona tiene derechos. Y si si quiero que me respeten mis derechos, también tengo que respetar los derechos de la otra persona. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Porque siempre hablamos y decimos, hablamos en segunda persona, dice que cambien. Y no debería de ser que cambien, que cambiemos. Si usted ve, por ejemplo, el discurso de los políticos o de algunas gentes que critican todas las acciones y dicen, es que deben de cambiar. La palabra no es eso, debemos de cambiar. Entonces nos vamos a incluir nosotros en ese proceso de transformación. ¿Me explico? Entonces, porque queremos que todo el mundo cambie menos nosotros. Y así, pues no es así. Bueno, los derechos humanos son valores. Son valores que se pueden exigir. Las normas jurídicas fundamentales en ellos, se fundamentan en ellos para el derecho natural, capacidad de realización y efectividad. O sea, de alguna manera dice, son valores. La persona tiene valores. Y bueno, esos valores deben ser respetados, y por eso hay normas dijéramos, que lo avalan. Aunque es un derecho natural. Y hablábamos de la dignidad, porque ese es el principal valor. ¿Qué tan digno debe de ser un niño? ¿Y qué tan digno debe de ser una persona en la última etapa de su vida? ¿Quién de los dos sería más digno? Cuando hago ese espacio es para que me conteste. ¿Quién de los dos sería más digno? Ambos serían igual. A derecho son iguales. Sin embargo, sus condiciones los hacen que tienen necesidades diferentes. ¿Estamos en eso de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Así es. Entonces, la dignidad exige que el hombre sea tratado como tal, por encima de cualquier consideración. Hablamos de cualquier consideración, puede ser condición sexo, condición social, económica, etcétera. Todo, cualquier condición. El hombre siempre fue y es y será persona. Y acuérdense cuando creo que vimos un video del aborto, ¿verdad? Donde dice, ¿dónde un ser empieza a ser persona? A los 12 meses ya no es persona. Al nacer, pues sí es una persona, pero antes de que estaba dentro del vientre de la madre no era persona. Sí. Entonces, de alguna manera ahí es donde entran los principios, donde diríamos la dignidad de los seres humanos. ¿Dónde están? Claro, no hay una línea divisoria que diga, aquí es una persona, a partir de aquí es humano y a partir de allá no es humano. Para fines legales y de alguna manera, dijéramos, por conveniencia, ponemos una línea divisoria, pero en realidad esa línea divisoria no existe. Entonces estos derechos, dice el hombre, fue y será siempre persona. Y por ello siempre le será debido el reconocimiento del derecho que son propios como persona, que poseen por naturaleza humana y que deben ser iguales y universales para todos.
¿Cuáles son los derechos que protegen los derechos humanos? Primero, la vida. ¿La vida de quién? De cualquiera, ¿no? De cualquiera. Diríamos para en el mundo, ¿cuál es la vida más importante para en un momento dado? La propia, ¿no? La propia. Lo primero, dicen, primero yo y después yo y siempre yo. Y dicen, si se trata de mi vida y la vida del otro, pues que lloren en la casa del otro. Y es lógico. Estamos protegiendo la vida. Y por eso quien mata en defensa propia se dice que es moralmente aceptado, porque está protegiendo su vida. Y después de nuestra vida, todas las vidas de los demás. Nosotros no queremos que dispongan de nuestra vida. Ese es nuestro derecho. Y por consecuencia, nosotros no podemos disponer ni debemos disponer de la vida de los demás. ¿Se entiende? Sí, doctor. Y bueno, yo quiero ser libre. Quiero ser libre de hacer lo que se me antoje y lo que yo quiera con mi vida. Dije, con mi vida. Pero no puedo ser libre para hacer lo que yo quiera con la vida del otro. Obviamente que todo lo que haga con mi vida, yo soy el responsable. Y las consecuencias de esa toma de decisiones, debo ser yo el responsable. Pero si dijéramos de alguna manera, es mi responsabilidad mi vida y nadie me lo puede cuestionar. ¿Sí? Pero sí, con la vida tengo que respetar la libertad de los demás. Puede ser que no estemos de acuerdo en una situación, pero eso no quiere decir que el otro tiene que aceptar y respetar lo que yo digo o lo que yo quiero. Cada quien está en su condición de decidir. Y ahí es donde viene la parte fundamental de lo que más adelante vamos a tratar como derecho del consentimiento bajo información. Si yo voy a hacer cualquier intervención a cualquier persona, le tengo que informar qué es lo que voy a hacer. Le tengo que informar cuáles son los beneficios de lo que voy a hacer. Le tengo que informar cuáles son los riesgos. Y él libremente, una vez que está debidamente enterado, puede decir sí o no. Entonces la responsabilidad ahí ya está dividida. Ya no es una responsabilidad individual, sino ya es mutua. Entonces, aunque la otra persona haya consentido, no por ese hecho yo ya tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con él. Tengo que estar alerta para no hacerle daño. Y ahí viene la parte primera. Primero, no hacer daño. Segundo, buscar el máximo beneficio de la persona. Y todo eso está en la libertad de acción. Luego, la otra parte sería la igualdad. Decimos que los derechos humanos es para todos. Y decía yo, los mismos derechos humanos son para yo diría hasta de un embrión, hasta de una persona en la última etapa de la vida. Igual derechos. Claro, como les decía yo, dependiendo de la etapa de la vida, las necesidades son diferentes, pero eso es otra cosa. Pero como humano se debe de respetar la vida de todos. Igualdad. ¿Todos somos iguales? Sí. Dicen, ¿de qué color es la piel de Dios? Dicen, no tiene color. Y bueno, ahora con la cuestión del ADN, pues vemos que realmente genéticamente sí no somos iguales.
todos somos individuales y ahí entraríamos también en la parte de la libertad y la